Bueno, pues continuamos. Decíamos que vamos a hablar del Padre, ¿no? De Dios Padre. Al terminar el vídeo anterior yo comentaba que hoy día no es fácil hablar de Dios Padre, ¿no? Porque en el ambiente actual, en la atmósfera cultural y social en que nos movemos, pues la figura del padre a veces es problemática por diferentes motivos, ¿no? Por un lado, quedan como restos, como residuos, no sé cómo decir, sí, algo así, restos, residuos de una figura autoritaria e intransigente de los padres, ¿no? Y bueno, yo personalmente no lo he vivido así, porque tenía un padre que era una bendición de Dios, pero vas conociendo personas y vas viendo que hay muchas más personas de las que parece a simple vista que no tienen un recuerdo positivo o una experiencia positiva de su padre, ¿no? Y entonces, bueno, pues el resultado es que como muchas personas, por muchas circunstancias, han sufrido experiencias traumáticas con su padre, pues hemos llegado a un punto en que hemos intentado montar, más o menos conscientemente, por lo menos un grupo numeroso de hombres y mujeres han intentado montar una sociedad sin padre, ¿no? Hacia la cual nos van como empujando un poco como irremediablemente, ¿no? Te van como empujando a esa realidad. Pero bueno, y luego esa es una de las cosas que hay, ¿no? Y por otro lado, últimamente, como por reacción a lo mejor a un excesivo ardor contestatario, hemos pasado de protestar por todo, contestar a todo, decir de qué se habla, que yo me opongo, me da lo mismo de qué se hable, que yo me opongo. Ahora hemos llegado a un punto, a una corriente justo opuesta, que es la de una especie de borreguismo oficial, libremente admitido, que de alguna manera yo creo que ese neoborreguismo actual pues expresa la necesidad de dependencia, de identificación con la masa, con la autoridad o con las instituciones. No sé, o sea, es algo que estamos llegando a un punto de alienamiento que, en fin, que preocupa muchísimo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema y esto daría para hablar muchísimo y para preguntarnos muchas cosas. Pero bueno, no quiero derivar hacia ahí porque entonces no acabamos nunca. Nos centramos en el tema del padre y decimos que por un lado tenemos el miedo al padre y el intento de borrarlo del mapa y por otro lado tenemos como una dependencia excesiva, sutil, pero queriendo hacerlo inocuo, ¿no? O sea, el sentido de nuestra identidad de hijos de Dios, pues de alguna manera podría verse afectado por estas dos corrientes, ¿no? Podríamos vivir una relación con Dios basada en el miedo y en el temor, porque quizá pues podríamos verlo pues como un juez, porque tenemos miedo a que sea demasiado exigente, que nos pida muchísimo, que se cobre lo que nos da, por decirlo de alguna manera. O también nos puede pasar que estemos viviendo creyendo que somos hijos, que somos creyentes, que estamos viviendo en coherencia con esa identidad de hijos y de creyentes, pero en realidad no nos mojamos, no nos definimos, no tomamos postura, no cambiamos de vida, no elegimos día a día a Dios como Padre y como norte de nuestra vida, porque esto requiere una elección personal que no se hace una vez en la vida, se hace una vez en la vida, pero se renueva cada día. Y bueno, pues nos podemos como acomodar, como si fuera posible vivir ahí como de las rentas, ¿no? Ahí metidos en el mogollón, a lo mejor
en una comunidad cristiana, pues te metes en el mogollón de la comunidad cristiana, te sientes ahí como protegido, absorbido por el grupo, te pierdes en la masa y vivimos de las rentas de aquello que decidimos hace tiempo, en aquellos ejercicios que yo hice, cuando hice aquel retiro de Maús o de lo que sea, y me convertí, cuando tal, entonces pues yo ya hice una opción de vida y ya pues vivo pues de eso, ¿no? Es un poco como por inercia, pues yo que cogí el carril, sigo para adelante, y cuando yo voy frenando pues me impulsan un poco y tiran de mí los de alrededor, ¿no? Ese es otro riesgo, la inercia. No, esto no es bueno, entonces vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que convertir definitivamente del miedo y también nos tenemos que convertir de la inercia, ¿no? Tenemos que pasar del miedo, que es malo, de la inercia, que también es mala, a la libertad, a la alegría, a la gozada de sentirnos y sabernos hijos, ¿no? Entrar en esa libertad profunda que viene de la filiación, de ese ser conscientes de que somos hijos de Dios. A ver, lo primero que nos tiene que quedar súper claro, esto no es fácil, pero es importante, es que somos hijos de un Dios que hace fiesta. Fiesta, que celebra, que se alegra, que hace fiesta. Y claro, esto no es sencillo porque no estamos familiarizados con la imagen de un Dios fiestero ahí, de un Dios que, pues, que hace muchas fiestas, de que lo celebra todo, de que es un gran disfrutón, por decirlo de alguna manera. Hombre, no te pases que decir que Dios es disfrutón. Pues sí, lo digo. Nuestro Dios es un Dios disfrutón, ¿vale? Nuestro Padre es un Dios disfrutón. Entonces, nosotros más bien tenemos la tendencia a veces un tanto tristona, un tanto preocupona por el respeto a lo sagrado, pues tendemos a pensar en un Padre eterno, muy colocado, que nos mira así un tanto circunspecto, solemne en su majestad, casi impasible. Y si en algún momento dado se nos ocurre pensar en un Dios contento, disfrutón, porque nos parece lógico imaginarlo así, todo lo más porque nosotros, que somos estupendos, somos súper buena gente, somos muy buena gente, pues le damos alguna satisfacción, le damos alguna alegría, nos portamos bien, lo alabamos, le damos gracias, anunciamos su palabra y entonces pues puede ser que le demos alegrías a Dios y esté más contento en algunos momentos, salga de su seriedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues mirad, la realidad no es esa para nada, pero en absoluto, ¿no? Tal y como Jesús nos enseña, leed Lucas 15, 7, el Padre es un fiestero, un disfrutón, hace mogollón de fiestas, muchas más de las que creemos. Jesús nos dice que el Padre hace fiesta en el cielo. No estoy inventándomelo yo. No son las cosas de la Madre Olga que de repente le da el flux y se imagina que Dios es un disfrutón y un fiestero. ¡No! Jesús lo dice, que hay más fiesta en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Luego, Dios hace fiesta. Dios es un fiestero. Sobre todo cuando cualquiera de nosotros toma conciencia de su pecado, se cae del guindo, lo pilla, se da cuenta de que es pecador, dice, ay, mi madre la que he liado, se arrepiente de verdad y le pide perdón a Dios. En ese momento lo más importante no es el perdón que tú recibes, que es importante. En ese momento lo más importante es que Dios se alegra y hace fiesta. Toma ya. Es un fiestero, un disfrutón. Ese es Dios.
No hace fiesta, sin embargo, no la hace cuando hay 99 justos que siguen portándose bien. Está bien que se sigan portando bien, pero no lo celebra, no hay nada que celebrar, ya son buenos, siguen siendo buenos, oye, pues estupendo, pues que sigan, ¿no? Cuando 99 justos, esos que se consideran poco o nada pecadores, esos que son estupendos, muy buenos chicos, y deben de ser muchísimos a juzgar por la proporción que usa Jesús. Un pecador, 99 justos. O sea, quiere decir que de los que se consideran estupendos hay mogollón de mucho, frente a los que se consideran pecadores, que dice Jesús que es 1 por 99. La proporción tiene tela, ¿eh? Bueno, pues cuando estos que se consideran poco o nada pecadores se presentan ante Él para exhibir lo buenos que son, lo estupendos que son, para enseñarle a Dios su justicia, su observancia, sus ayunos, sus votos, sus obras buenas, todo esto, Lucas 18, 9, 14, pues oye, se queda tan tranquilo. Bueno, tampoco es que se enfade ni se moleste, pero vamos, bien, dice, vale, pues bien, oído cocina, pero no hace fiesta. La fiesta se monta cuando uno de los que estaba totalmente perdido vuelve, se arrepiente, vuelve al Padre, vuelve a casa. Entonces se monta la pedazo fiesta. Y este es nuestro Dios, ¿vale? Y llega un momento que uno dice, jolín, pues qué Dios más extraño. Por lo pronto, como mínimo, qué original. O por lo menos yo no me lo esperaba así. Que Dios es fiestero. Es que no me lo imaginaba así. Pues aquí empieza el tema. Nuestra primera conversión es aquí arriba. La primera conversión es la de nuestra cabeza, la de nuestro coco, la de nuestro cerebrito. Porque la primera conversión a la que Dios nos obliga, si cabe esa expresión, a la que Dios nos fuerza, a la que Dios nos empuja, es a nuestro modo de imaginarlo, a nuestro concepto, convertir nuestro modo de imaginar a Dios, nuestra idea de Dios, nuestro concepto de Él. Eso es lo primero. Y después de eso, consecuentemente, tenemos que cambiar nuestras relaciones con Él. Yo no me relaciono igual con un Dios súper serio, súper formal, súper así puesto y circunspecto, que con un Dios que es un fiestero y un disfrutón. No me relaciono igual, en absoluto. Y esta es la primera conversión, la conversión moral, ¿no? O sea, hay una conversión moral en el sentido de que conozco a una persona totalmente diferente de como yo me la imaginaba y mi relación con él cambia por completo. Eso es una conversión moral y también intelectual, ¿vale? Esto es muy bonito y esto normalmente no nos paramos a pensarlo. Lo primero de todo es cambiar nuestra idea de Dios. Porque la primera consecuencia del pecado fue esa. Hirió nuestra idea de Dios. Si os acordáis, lo primero que hace el pecado es cambiar nuestra mirada sobre Dios. Adán y Eva estaban súper happy, disfrutando a full de aquel Dios disfrutón, de aquel creador, ¿no? Y en el momento en que pecan, lo primero que hace el pecado es cambiar su idea de Dios. Y empiezan a sentir miedo. Pierden la confianza en Él. Y como pierden la confianza en Él, dicen, va a venir, nos va a sacudir bien sacudidos. Tienen miedo y se esconden. Por eso nuestra primera conversión tiene que ser a nuestro concepto de Dios, a nuestra idea de Dios. Una conversión moral.
Porque a veces en nuestro afán desmedido por la culpa original nos hemos olvidado de la inocencia original. Y tenemos que luchar por volver a esa inocencia original, que es preciosa. Es estar con Él en esa confianza absoluta, desnudos, sin miedo, sin aparentar. Volver a eso, que ese es el plan primero de Dios, ¿no? Conocer a Dios y conocerle bien, porque el pecado nos llena de prejuicios y de barreras que nos impiden conocer a nuestro Padre. Y le vemos no como un padre, sino como un extraño que me va a estar vigilando a ver si me pilla para poderme sacudir. Ese no es Dios, ni mucho menos. Ese no es el Padre del que Jesús nos habla, ni mucho menos. Bueno, esto es importante. Y bueno, hemos llegado a la conclusión de que no conocemos a Dios, de que necesitamos esa conversión moral, de que tenemos un Padre que es un fiestero y un disfrutón y bueno, está bien que nos convirtamos, está bien que todo, pero a ver, el beneficio es para mí. ¿Por qué tiene que hacer fiesta Él? ¿Por qué se tiene que alegrar Él? Si al final la que salgo beneficiada si yo me convierto y vuelvo a Él soy yo. ¿Por qué lo tiene que celebrar Él? ¿Por qué hace fiesta? Es que definitivamente este Dios es peculiar, es especial, es rarito. O sea, yo me convierto y la que tendría que celebrarlo soy yo, ¿no? Porque Él, ¿qué le aportamos a Él? O sea, ¿por qué se alegra tanto? ¿Por qué hace fiesta? Pues mirad, es muy sencillo. El pecador, cuando vuelve, cuando se convierte, le ofrece a Dios la ocasión de manifestar plenamente su ser de Padre. Si Dios pudiera tener una vocación, no la tiene como tal, ¿vale? Pero si pudiera tener una vocación, ¿sabéis cuál sería? Ser Padre. Dios es Padre. Es Padre. No puede ser otra cosa más que Padre. Es amor, no puede ser otra cosa más que amor. ¿Es misericordia? Pues no puede ser otra cosa más que misericordia. Y todo va junto, Padre, amor, misericordia, bondad. Poned todos los atributos divinos que encontréis. Entonces, cuando el pecador vuelve, retorna a Dios, le permite mostrarse como Padre y esa es la mayor alegría porque es su deseo continuo. ¿Por qué? Porque manifestar plenamente su identidad de Padre, su ser Padre, pues le permite expresar la grandeza, la inmensidad del amor que nos tiene. Y ese amor que nos tiene llega a su punto más alto, a su manifestación más grande, cuando nos perdona. Dios perdonando muestra el amor sin límites que nos tiene. O sea, Dios cuando perdona, cuando muestra su bondad, su benevolencia, absolutamente gratuitas e inmerecidas por nosotros, pues está manifestándose a sí mismo como Padre. Y eso para Él es pedazo fiesta, pedazo alegrón. Esto es también muy bonito y muy importante, ¿no? Sin embargo, los otros 99 justos, pues no, el justo nada, no tiene conciencia de haber merecido la benevolencia divina. O sea, la misericordia divina, no siente necesidad de la misericordia, está tan convencido de que lo ha hecho todo él y de que Dios sí le trata bien, pero vamos, que se lo ha ganado él a pulso, que no lo disfruta. Es como, bueno, sí está muy bien, pero vamos, es obvio, me lo deben. Entonces Dios le da lo que él cree que merece y tampoco lo disfruta. Es una cuestión más
no es una relación de padre-hijo, sino de un administrador que te paga puntualmente el sueldo que te has ganado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por consiguiente, podremos decir que quien es lo suficientemente humilde y honesto como para reconocer su pecado, tiene antes o después la experiencia de ser hijo. ¿Por qué? Porque conoce por experiencia, que ahí está el verdadero conocimiento, el amor gratuito de Dios. Ese amor que va mucho más allá de la justicia, mucho más allá del mérito. Y en él reconoce aquel mismo amor que lo ha traído a la vida y que ahora lo vuelve a engendrar a la vida, lo vuelve a traer a la vida mediante el perdón. Por contra, el que se considera libre de culpa no tiene necesidad ni de perdón ni de padre. ¿Por qué? Pues porque se basta a sí mismo. Es autosuficiente, ¿no? Se construye y se monta su propio chiringuito, su propia perfección, sin entender jamás, porque no llega a entenderlo, que todo lo que tiene, que todo lo que ha recibido es un don, ¿no? Que todo es un regalo. No. Los 99 justos eso no lo viven así, no lo entienden así. Solo quien es hijo puede sentirse pecador. Y solo quien es pecador puede sentirse hijo. Quien se siente hijo puede sentir el dolor de haber faltado a su padre, de haberle herido, de haber hecho daño a quien tanto lo ama, ¿no? Y experimenta el dolor de haber herido a quien ama. Y puede esperar y desear y suplicar ser perdonado. Pero esto es posible solo para aquel que toma conciencia de su pecado y lo sufre y entonces descubre una y otra vez en el perdón cómo es de grande el amor de su padre, cómo es el corazonazo de su padre, que encima de que le perdona, hace fiesta cada vez que vuelve a casa. Hace fiesta después de haberla liado, después de haberse ido lejos, hace fiesta cada vez que vuelve a casa. Y por eso esa alegría del Padre, que es tan preciosa, es esa alegría la que hace brotar, la que hace surgir al mismo tiempo al Hijo y al pecador, ¿no? Y es ese abrazo del Padre el que despierta en el Hijo que se ha alejado, en el Hijo pródigo, la conciencia de tener un Padre y de saberse amado, al mismo tiempo que experimenta el dolor profundo de haberle ofendido, ¿no? Esto es precioso, o sea, no sabría explicarlo mejor. Es una vivencia honda y os invito a que reflexionemos sobre ella y que llevemos todo esto a la oración y le pidamos a Dios la gracia de sabernos pecadores, de experimentar que somos el Hijo que se ha alejado, de volver, de sentir ese abrazo, de provocar un fiestón y una alegría en nuestro Padre. Todo eso son gracias que debemos llevar a la oración, gracias que debemos pedir en la oración, ¿no? Y es bueno llevar todo esto a la oración y reflexionarlo y orarlo. Hay algo que nos sucede con frecuencia, ¿no? Que es la tendencia a contraponer las dos experiencias, ¿no? Y una experiencia y una, ¿cómo lo diría? Una lógica. Una experiencia, lógicamente, da lugar a una cosa
y otra experiencia da lugar a otra cosa, ¿no? Y bueno, pues esto nos pasa, ¿no? Y muchas veces, sin darnos cuenta, razonamos y vivimos y actuamos como el hermano mayor de la parábola, ¿no? Tratamos a Dios no como un padre, sino como nuestro jefe, como nuestro amo, como alguien con quien hemos firmado un contrato y nosotros hemos cumplido, ¿no? Nos hemos comprometido en un trabajo y hemos cumplido y merecemos nuestra recompensa. Y esto viene pues porque en el fondo no nos sentimos hijos. Vivimos más o menos, no como hijos, sino como esclavos en casa, como siervos, como criados en casa. Y claro, pues como no nos sentimos de verdad hijos, sino que vivimos un poco en régimen, pues eso, de contrato, en régimen contractual, donde la gratuidad no tiene lugar, pues ¿qué pasa? Pues que muchas veces nos sentimos dolidos y reclamamos a Dios si no se nos paga lo que nosotros estimamos justo o lo que creemos que debe ser, en fin, lo convenido, ¿no? Exigimos nuestro cabrito en la fiesta, ¿no? Y no comprendemos que ser hijos, esa vocación preciosa, constitutiva de todo cristiano, ser hijos quiere decir, significa compartirlo todo con nuestro Padre. Todo. También la alegría por el hermano que vuelve. Y aquí es lo que le contesta al Padre, ¿no? Hijo, todo lo mío es tuyo. O sea, porque ser hijo significa que yo comparto todo con mi Padre. Todo. Y que de hecho mi Padre ha compartido siempre todo lo suyo conmigo. Entonces, nunca me he hecho de menos. Nunca me he hecho un agravio, ¿no? Y en consecuencia, pues esto nos crispa y a veces nos amarga, ¿no? Y nos lleva a reclamar porque nos sentimos incomprendidos, nos sentimos injustamente tratados. ¿Por qué? Porque nosotros somos los observantes que no han quebrantado ni uno solo de los preceptos del Padre, ni una sola de las órdenes del Padre. Siempre hemos estado en casa, siempre hemos hecho como buena gente que somos lo que se nos ha dicho. Y no nos parece justo que de pronto hagan fiesta por los otros, ¿no? Si nosotros siempre hemos sido buenos chicos. Pero el problema es que no somos hermanos, que no nos duelen los que se han alejado, como le duelen al Padre, ¿no? El tema está en que somos esos justos, esos 99 justos, que no han entendido que reconocer las propias fragilidades, los propios pecados, es la condición indispensable e innegociable para poder sentirnos amados y redimidos. Vivimos de tal manera escondidos en la mentira, en la fantasía de ser irreprochables, de ser estupendos, que no sabemos ni siquiera disfrutar con nuestros amigos, disfrutar de la fiesta, ¿no? Somos tan duros, tan rígidos, tan circunspectos, tan bien colocados, tan organizados, que no somos capaces de comprender que es justo y es hermoso hacer fiesta cuando un hermano vuelve. No lo entendemos y no solamente no participamos de esa fiesta,
desalegría, sino que de alguna manera esa fiesta nos cae mal, nos pesa como un baldón, nos molesta, ¿no? Nos suele fallar mucho la memoria. Se nos olvida todas esas veces que nosotros nos hemos marchado de casa y hemos sido tantas otras veces perdonados, ¿no? Y acogidos de nuevo. Y claro, estando aquí, pues corremos el riesgo, y esto lo tenemos que revisar, un riesgo tremendo, que a mí me espanta, pero que es posible, de permanecer aquí y de ser integrantes, de pertenecer a la pía congregación de los 99 justos, para los que Dios no celebra nunca la fiesta de su paternidad.